Dios les bendice, qué bueno estar aquí de nuevo, listos para sumergirnos en un tema fundamental para nuestra vida como iglesia. Dios les bendice. Así es. Hoy vamos a analizar con lupa un sermón del Dr. Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional. Un sermón que se enfoca en Romanos capítulo 14. Exacto. Y la pregunta central que nos lanza este sermón es, bueno, ¿cómo se ve el amor cristiano en la práctica? Especialmente cuando hay diferencias, ¿no? Diferencias de opinión, quizás de madurez, entre hermanos. Hay una frase clave del sermón que lo resume bien. El que ama es paciente con el débil en la fe. Justamente. Y ese es nuestro objetivo hoy. Desempacar qué nos enseña el pastor Núñez sobre cómo el amor debe ser el centro, el filtro, ¿sabes? Para todo lo que hacemos, decimos o juzgamos de otros creyentes. Filtrar nuestras acciones. Me gusta eso. Sí, y cómo aplicar esto a esas tensiones que a veces surgen por asuntos que, bueno, no son esenciales para la salvación, pero sí tocan la conciencia de algunos. Nos basaremos en su análisis de Romanos 14 y otros textos relacionados. Perfecto, pues entremos ya. El sermón empieza con una pregunta que te hace pensar. ¿Cuándo comenzó el cristianismo? Y no es tan obvio como decir, con Jesús naciendo o algo así. Claro, el Dr. Núñez va más profundo. Propone que todo arranca en la eternidad, con una decisión de Dios basada en el amor. Cita el clásico Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amó. Y luego dio. El orden importa. Exacto. Ese es el punto que resalta. El amor de Dios vino primero, fue la motivación para la acción de dar a su Hijo. Dios amó, por eso dio. Fíjate, eso le da otra dimensión. Somos como un regalo. El sermón usa esa frase, una ofrenda de amor del Padre al Hijo, citando a Jesús. No estamos aquí por casualidad. Somos resultado de un plan de amor eterno. Y ese amor lo impregna todo. Cristo vino, sí, por amor al Padre, para obedecerle, como dice Juan 14:31. Esa fue su motivación principal. Ajá. Pero también, claro, por amor a nosotros. Efesios 5:2 lo dice. Se entregó por nosotros como ofrenda. O sea, el verbo amar es como la columna vertebral de todo, ¿no? Totalmente. Es el motor. Amor a Dios, amor al hermano, al prójimo, hasta al enemigo. Romanos 12 nos lo recuerda. Y esto no es solo teoría bonita. Para nada. Tiene consecuencias súper prácticas. Si Romanos 13 dice que el amor cumple la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Exacto. Entonces, cada pensamiento, cada palabra, cada acción hacia otra persona debería pasar por ese filtro del amor. El sermón nos confronta directo. Si lo que pienso, digo o hago no cuadra con el amor, estoy fallando en lo más básico de mi fe. ¡Muf! ¡Qué fuerte! Bueno, con esa base tan clara del amor como principio, ahora sí podemos abordar Romanos 14 con otra luz. Pablo ahí va directo al problema en Roma, ¿verdad? Sí, leo los primeros versículos y es clarísimo. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para andar discutiendo sobre opiniones. No para contender. Exacto. Uno cree que puede comer de todo, otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Ahí está la clave. Dios lo aceptó. Y sigue. Uno considera un día más sagrado que otro considera iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Para entender bien, el pastor Núñez nos pinta el cuadro de la iglesia en Roma. Era una mezcla, ¿no? Judíos y gentiles creyentes juntos. Ajá. Los judíos creyentes, pues, venían de una cultura con muchas reglas. Comidas, días festivos. Y aunque ya eran salvos por gracia, muchos seguían esas prácticas por costumbre o por conciencia. No para salvarse, ojo. Entendido. Y los gentiles, que no tenían ese bagaje, pues se sentían más libres en esas cosas. Ahí estaba el choque. En vez de celebrar lo que los unía en Cristo, empezaron a señalarse. Unos decían que legalistas, otros que libertinos, se juzgaban y despreciaban. Y ahí es donde Pablo interviene. Y aquí viene un punto clave que aclara el Dr. Núñez. ¿Quién es exactamente ese débil en la fe? Porque suena un poco... Sí, suena a alguien con poca fe, ¿no? Como inseguro, dudoso, como dice Santiago. Pero no, Núñez aclara que no se refiere a eso. Ok, no es fe débil en el sentido de duda.
Tampoco se refiere a alguien, digamos, con debilidad de carácter. Alguien que lucha y cae en pecado conocido por falta de dominio propio. Ese es otro tema. Entendido. Entonces, ¿quién es? El débil en la fe, en Romanos 14, es un creyente genuino, aceptado por Dios. Importante eso, pero cuya conciencia no le da libertad para hacer ciertas cosas que la Biblia en sí no prohíbe. Cosas neutras, digamos. Lo que llaman adiáfora. Exacto, adiáfora. Asuntos indiferentes. Comer ciertas comidas, guardar ciertos días. No son pecado en sí, pero para esta persona, hacerlas sería ir contra su conciencia, porque cree, aunque sea erróneamente, que sí son pecado para él o ella. El sermón daba ejemplos actuales, ¿verdad? Como lo de las hermanas y los pantalones o el maquillaje. Sí, muy buenos ejemplos. En algunas iglesias, algunas hermanas sienten que usar pantalón está mal, otras no ven problema. O el tema del maquillaje. La instrucción de Pablo, según lo expone Núñez, sería clarísima. Dejen de juzgarse por eso. Incluso cuenta algo personal, ¿no? Que su esposa, por amor y respeto, a veces adapta cómo se viste o maquilla si visitan círculos pentecostales con otras convicciones sobre eso. No porque crea que está mal, sino por consideración. Eso es amor práctico. Exacto. Es una conciencia sensible en áreas grises. No falta de fe ni de carácter. Alguien que todavía no tiene plena libertad en esos puntos específicos. Ok, clarísimo quién es el débil. Ahora, las instrucciones prácticas de Pablo en Romanos 14, según el sermón. La primera, recíbanlo, acéptenlo, pero no para contender sobre opiniones. La meta no es ganar la discusión. Cero debates. Segundo, regla doble. El fuerte, el que come de todo, no debe menospreciar al débil. Y el débil, el que se abstiene, no debe juzgar al fuerte. Ni menosprecio ni juicio. Y la razón es brutal, porque Dios le ha recibido. Si Dios ya lo aceptó en Cristo, ¿quién soy yo para despreciarlo por una opinión diferente en algo no esencial? Es un argumento muy poderoso, ¿sí? Tercera instrucción. No juzgar al siervo ajeno. Versículo 4. Pablo casi se indigna. ¿Tú quién eres para juzgar al criado de otro? Ese hermano le rinde cuentas a su Señor, a Dios, y Dios puede sostenerlo. La analogía que usaba el pastor era buena. Si es falta de respeto meterte con el empleado de tu vecino... Imagínate. ¿Cuánto más grave es meterse en la relación entre Dios y uno de sus hijos? Es invadir la autoridad de Cristo sobre esa persona. Tremendo. Cuarta, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ajá. Y quinto, hagan lo que hagan, comer, abstenerse, guardar días, que sea para el Señor, dando gracias. Y aquí, ojo, el doctor Núñez recalca mucho. No juzguemos las motivaciones. Ese es difícil. Somos tan rápidos para pensar, seguro lo hace por aparentar, o es un legalista. Totalmente, pero Pablo nos frena en seco en 1 Corintios 4:5. Dice que no juzguemos nada antes de tiempo, que esperemos a que venga el Señor, porque Él sí va a sacar a la luz lo oculto y las intenciones del corazón. O sea, juzgar motivaciones es meternos en el terreno exclusivo de Dios. Exacto. ¿Cuántas veces lo hacemos casi sin darnos cuenta? Es un llamado a la humildad enorme. Y Pablo sigue profundizando. Da razones teológicas para no juzgarnos. Versículos 7 al 9. El señorío de Cristo. Sí, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Cristo murió y resucitó justamente para eso, para ser Señor de todos. La conexión es directa. Si Él es el Señor de mi hermano, ¿quién soy yo para juzgarlo? Estaría usurpando el lugar de Cristo. Exacto. Es una ofensa grave a su señorío, que además le costó su sangre. Y como si no bastara, viene el argumento del juicio futuro. Versículos 10 al 12. Ese es otro golpe fuerte. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Todos. Sin excepción. Y esto, ojo, no es una amenaza nomás. Se repite en 2 Corintios 5:10. Y el doctor Núñez insiste mucho en que esa rendición de cuentas va a ser detallada. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Mateo 12:36. Daremos cuenta de toda palabra ociosa. Imagínate, si es por palabras ociosas... Exacto. ¿Cuánto más por los juicios que lanzamos contra los hermanos?
Tremendo. El sermón plantea algo fuerte, que el juicio de Cristo no solo va a corregir nuestros juicios equivocados, sino que nos va a pedir cuentas a nosotros por haberlos hecho. Eso sí que te hace pensar dos veces. Y nos lleva directo a la conclusión práctica de Pablo en el versículo 13. Ajá. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Punto. Y luego cambia el enfoque. Más bien, decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El foco cambia de mirar al otro para criticar a mirarme a mí para no dañarlo. Radical. Y ahí, ¡pum!, conecta todo de nuevo con el amor. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. Más claro. Imposible. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Qué frase? Si mi acción, aunque yo crea que es mi derecho, le causa dolor o lo hace tropezar, mi actuar ya no está guiado por el amor. Y esa parte final, no destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Es demoledor pensar así. El pastor también explicó el versículo 16, ¿no? Sobre que no se hable mal de nuestro bien. Sí, no sea pues vituperado vuestro bien. Lo interpreta como: no uses tu libertad cristiana de forma tan torpe o insensible que la gente termine hablando mal de esa misma libertad, que en sí misma es algo bueno, un regalo de Dios. Cuidar el testimonio, incluso en cómo usamos la libertad. Exacto. Y todo esto lleva a otra conclusión clave, versículos 17 y 18, que redefine las prioridades. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No se trata de eso. No, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y añade, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es un llamado a reenfocarnos totalmente. La vida cristiana, lo esencial del reino, no son las peleas por qué comemos o qué días guardamos. Eso es secundario. Lo central, lo que de verdad importa y le agrada a Dios, es vivir rectamente justicia, buscar la paz con Dios, interna con los demás, y experimentar ese gozo que solo el Espíritu da. Servir a Cristo en esto. Ahí está el enfoque. Sí, gastar energías discutiendo sobre lo no esencial nos distrae de lo que realmente edifica. Y para ilustrar más esto de los límites de la libertad, el Dr. Núñez usó el ejemplo de Corinto, ¿verdad? Con la carne sacrificada a los ídolos. 1 Corintios 8 y 10. Correcto. El contexto ahí era que mucha carne barata en el mercado venía de templos paganos. Algunos creyentes que entendían bien que un ídolo no es nada, la comían sin problema. Tenían conocimiento. Pero otros, quizá recién salidos de la idolatría, o con una conciencia más sensible, los débiles en ese caso, sentían que comer esa carne era como contaminarse o participar en algo malo. Y la advertencia de Pablo en Corintios 8:9 es seria. Pero ojo, que esta libertad de ustedes no vaya a ser piedra de tropiezo para los débiles. Cuidado con la libertad. Explica que si un hermano débil ve a alguien que él considera maduro comiendo tranquilo en un lugar asociado a ídolos, podría animarse a hacer lo mismo, pero violando su propia conciencia. Y eso es peligroso. Ajá. Y aquí viene algo que el pastor Núñez subraya mucho por su gravedad. Pablo dice que pecar así contra el hermano hiriendo su conciencia débil es pecar contra Cristo mismo. Contra Cristo. No es poca cosa. Para nada. Y esa convicción lleva a Pablo a una postura personal súper radical en Corintios 8:13. ¿Recuerdas? Sí, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Jamás. Imagínate la convicción. Y de ahí el doctor Núñez nos lanza la pregunta directa. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a renunciar para siempre a algo que nos gusta y que es legítimo, una comida, una actividad, lo que sea, si supiéramos que usar nuestra libertad está haciendo tropezar a un hermano? Uf. ¿O pesa más nuestro yo tengo derecho, yo tengo libertad, que el bienestar espiritual del otro? Es una pregunta muy, muy incómoda, porque nos compara con Cristo, que renunció a todo por nosotros, y nosotros no podemos renunciar a cosas pequeñas por un hermano. Exacto. Y Pablo sigue en Corintios 10:23-24. Todo me es lícito, pero no todo conviene.
Todo me es lícito, pero no todo edifica. 2 filtros más. Conviene, edifica. Sí, es útil, construye al otro. Y la motivación. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, mi libertad termina donde empieza el daño o la falta de edificación para mi hermano. El ejemplo del sermón sobre ver tele hasta tarde es bueno. Quizás es lícito, pero ¿me conviene? ¿Me acerca a Dios o me aleja? ¿Edifica mi familia? Te obliga a evaluar tus libertades no solo por si están permitidas, sino por su impacto real, en mí y en los demás. Y claro, no podemos olvidar la advertencia de Jesús en Lucas 17 sobre ser causa de tropiezo. Durísima, tremenda. Sobre los pequeños, los creyentes. Dijo que era mejor que te ataran una piedra de molino al cuello y te tiraran al mar. O sea, tomar con absoluta seriedad cómo mis acciones afectan la fe de otros. Definitivamente. Todo esto al final del sermón, ¿a dónde nos lleva? El pastor concluía con algo muy práctico. Sí, a una necesidad constante de volver a someternos a Dios, de renunciar a nosotros mismos, de rededicarnos, no es algo de una sola vez. Es diario. Como Jesús dijo, tome su cruz cada día. Cada día. Cada día recordar que esto no se trata de mí, de mis derechos, de mi libertad, se trata de Dios primero y luego de mi hermano. Amar a Dios y amar al prójimo. Es volver a lo básico, pero vivirlo. Volver siempre al amor como el filtro y la motivación. Real, activa, con esas diferencias de conciencia en lo no esencial. Paciencia activa, me gusta. Y significa estar dispuestos de verdad a limitar nuestra propia libertad, aunque sea legítima, si puede dañar a un hermano por quien Cristo murió. El foco tiene que estar en construir el reino. Justicia, paz, gozo, no en ganar peleitas secundarias. Qué importante recordatorio. Entonces, creo que la reflexión final que nos queda flotando es, bueno, ¿qué tan seguido, antes de hacer algo que sé que puedo hacer, me detengo y pienso honestamente, ok, tengo libertad, pero ¿cómo podría esto afectar la conciencia de mi hermano, su paz, su caminar? Estoy dispuesto o dispuesta a que la ley del amor, ese amor que se sacrifica, le ponga frenos reales a mis libertades, por el bien del cuerpo de Cristo, por edificar a mi hermano. Una pregunta crucial, sí señor, para llevarla a la oración y al examen personal. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este análisis. Que el Señor nos dé la sabiduría y la gracia para vivir este amor paciente y sacrificial todos los días. Dios les bendiga grandemente.